Buenos días, profesor. Hoy nos ha tocado hablar sobre el capítulo 1 de la obra de la ligereza de Gilles Lipovetsky. Los integrantes de este grupo somos Sebastián Acosta, Rosa Barbosa, Johnny Bendezú, Ariana Cáceres, Diego Campos, Estefana Castillo y la que habla Silvia Lian. Este es el índice del cual hablaremos sobre cada punto. Esta obra se divide en manifestaciones globales de la ligereza. Esta exposición entrará en detalle sobre el análisis del capítulo 1, aligerar la vida, bienestar, economía y consumo. Como parte de la introducción, el autor Lipovetsky, un gran sociólogo francés, nos habla sobre la ligereza de la sociedad contemporánea. Según Lipovetsky, afirma que la ligereza es la tendencia predominante como una forma de seguir el proyecto de la modernidad. Como individuos, no es posible dejar de pensar en nuestra realidad y en sus aportaciones. Todos los campos de las actividades que realizamos como el consumismo, la seducción del capitalismo, la publicidad, las aspiraciones de las personas lo han marcado como la ligereza del cual podemos tener un poco más o menos sobre ello, explorarlo y encontrar maneras de materializarlo en la vida social. Para este primer capítulo, la consecuencia inmediata ha sido la generalización social de la ligereza consumista. La imagen del consumismo es una imagen demasiado fuerte. Se trata de producir un mundo comercial con la apariencia de lo ligero. El individuo siempre está buscando nuevas actividades para aumentar su economía, experiencias para satisfacer sus necesidades, como para mantener la ligereza viva y sentirla. Como parte de ello tenemos un primer ejemplo, que sería el primer ordenador que realizó IBM, que lo construyó en el año 1981. Esto pesaba alrededor de 20 kilos. Ahora, hoy por hoy, una MacBook apenas pesa más de 1 kilo, así que se puede decir que lo ligero se extiende a través del tiempo. O si no, la manera de cómo utilizar el dinero, que se ha ido renovando por medio de lo digital. Ya no hay necesidad de llevar efectivo en tu billetera, simplemente con una tarjeta o con un aplicativo, esto lo vuelve más ligero. Por otro lado, estas mismas acciones revolucionarias hacen que la sociedad cambie de manera constante por medio de las generaciones, como por ejemplo también para entender la ligereza como parte de sufrimiento y padecimiento sería el tema de la delgadez, que no es solamente un ideal estético, sino una forma de satisfacción ética, porque vivimos en una sociedad donde las revistas, el cine, la publicidad dan un valor demasiado grande a la delgadez. El hecho de hacer dietas, comer lo cual se ha vuelto un tema tan pesado para las personas que no lo ven nada ligero, ¿no? Eso se puede decir, que, entonces esto puede decir que el autor Lipovetsky relaciona la ligereza con la movilidad, con el tema de lo virtual, el entorno así de la sociedad misma, también lo ambiental, con la moda y bueno, esto puede beneficiar como una visión demasiado rica y excepcional para el mundo, pero también a la vez puede causar daños colaterales. A continuación voy a dar el pase a mi compañero Sebastián Acosta. Gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Costa y voy a dar a conocer la ligereza de los antiguos, ligereza de los modernos. Bueno, para el autor, el combate de lo ligero y lo pesado es constitutivo de la era moderna. Eso no significa que las sociedades anteriores pasaran por alto la exigencia de responder a la necesidad psicológica de aligerar, aunque fuese en aspectos concretos. La existencia de las personas, los datos tecnológicos e históricos ponen de manifiesto que las sociedades humanas han dispuesto siempre de prácticas, instituciones y creencias que permitían aliviar sufrimientos, poner entre paréntesis las desdichas de la vida.
olvidar la pesadez de las cosas serias. Desde el origen de los tiempos, los juegos, las fiestas, las bromas, los espectáculos, las comedias, las gracias, las francachelas han tenido un lugar en la historia de las sociedades. Los momentos de divertirse, de reír, de alegrarse como forma de huir, de la pesadez de lo social, de liberarse de las obligaciones de lo serio y de los temores que acosan a los individuos. La ligereza lúdica, en estos casos son los juegos, burlas, bromas, eh, payasadas, risa, humor, entre otras. Está la ligereza estética, que es la comedia, baile, música y otras artes. Está también lo que es la ligereza embriaguez, que es la droga, el alcohol. El ingenio humano no ha dejado nunca de inventar mecanismos de descomprensión, de solas, de alivio divertido o sublimado, dedicados a jugar, exorcizar el mal humor y las dificultades de reducir la angustia, olvidar los sufrimientos. Esto con lo moderno se vuelve una opción global, un proyecto central, un esquema director que, que es gobernado por una ideal de progreso general, que inspira los actos, la política, las técnicas y las ciencias. Siendo así que la guerra del ligero contra lo pesado se impone como una orientación estructural, una norma organizadora central, un foco de sentidos que, redefiniendo las relaciones del cielo y tierra, guía el trabajo de la sociedad hacia ella misma, en busca de un progreso continuo. Además que el autor afirma con rotundidad que la ligereza hoy en día en la modernidad es la tendencia predominante en el espíritu de nuestra época y se pone de manifiesto en todos o casi todos los aspectos de la sociedad moderna. Todos los campos de la actividad humana están marcados por esta tendencia a la ligereza y que influye en campos que van desde el consumismo por a las modas, de las artes plásticas, a la industria de la energía, desde la educación al deporte y el cultivo del cuerpo, que se ha convertido en una verdadera obsesión para una gran parte de la población moderna, de la medicina a la tecnología, de las relaciones sexuales a las relaciones interpersonales y desde el propio mundo de imaginario colectivo el individual. Todo está impregnado por la ligereza, la provisionalidad, la miniaturización, la liberalización de todas las ataduras, la evanescencia, la huida de la realidad y de ahí el éxito de la virtualidad como sustituto de aquella y todo lo que tenga esta naturaleza se manifiesta como prioritario y deseable e impregna los sueños o fantasías personales, las esperanzas y las utopías en forma de tendencias, modas, ideologías que se extienden por el mundo, para el que la ligereza es un valor, un ideal, un imperativo, por lo que se puede afirmar que estamos en una civilización moderna de lo ligero, que es es lo mismo que decir en la civilización de lo banal, de lo superficial, de lo provisional. Soy Estefano Castillo y voy a hablarles sobre el capitalismo de seducción, una economía de ligereza. En principio, con la aparición de las economías, más que todo las de consumo, se dejó de lado lo que en un principio era buscar una solución a las necesidades, sino ya enfocar lo que es la satisfacción del cuerpo, los placeres. Durante la era del consumo, más que todo el consumo de masas, hubo un aumento de nivel de la vida de las personas. Las expectativas fueron aumentando, tanto a nivel doméstico, poseían varias, lo que es luz, agua, etcétera. Las familias obreras pasaron a ser esas típicas familias pobres a, a un cambio de vida, una subida de la calidad de vida, ya que en sí poseían automóviles, televisores, frigoríficos, lavadoras, y era muy común ya ver este tipo de bienes para estas familias obreras. Surgieron cambios como la modernización,
que facilitaban y ahorraban el tiempo a las personas con respecto a las tareas domésticas, así también liberando a las mujeres de las antiguas faenas domésticas. Todo eso también trajo consigo nuevas formas de entretenimiento, como la televisión, la música grabada, la motorización de los hogares, rompió con los antiguos métodos de diversión de familias. Pasaron de divertirse en casa a hacer lo que son viajes tradicionales, viajes de vacaciones, así rompiendo con este esquema de lo antiguo. Con respecto a la nueva ideología, aquí predomina mucho lo que es el tema de lo ligero contra lo pesado. Esto influenció tanto en la vida cotidiana, ya sea en lo cultural, en lo ideal y en los valores. Esa idea de capitalismo te invita a disfrutar mucho más que todos los placeres del cuerpo, la moda, el entretenimiento, cambiando así el motivo de vida a uno más espontáneo, uno más fugaz, uno más para disfrutar del momento, teniendo así lo que es una vida fácil, por así decirlo. Aunque la idea de ligereza siempre estuvo presente, antes solamente eran ideas que se hablaban nada más, con este cambio dejó de ser solamente una idea, pasó de ser de idea a bienes materiales, que fue ayudando mucho a lo que es la economía de consumo. Y con respecto a la indignidad tradicional de la ligereza del placer, se terminó en ese punto. Esta ya no se ve como un pecado moral ni una debilidad vergonzosa, sino se afirmó que como que esto viene a ser un ideal a una nueva vida donde tú predomina lo que es el deseo humano. De ahí sale la frase, la vida sin placer ya no es una verdadera vida. Vivir sin ligereza se ha vuelto sinónimo de aburrido y de perdición. Por ejemplo, este capitalismo es muy impulsado tanto por tendencias que van en el entretenimiento, diversión, creando así un universo de distracciones, volviéndose de un mundo, volviéndose un mundo cotidiano dominado por los signos de la diversión, negociación de lo trágico. En sí, esto dejó muchas dudas, ya que dejó varios aspectos de lado, como lo que es la educación y de formar, antes lo que era en un principio la economía. Pasó a ser un tipo de aspecto que busca más que todo divertir a la gente para vender mejor. Esta idea de capitalismo seduce al hombre para que sí, ese obtenga más, ese sí consuma más de él. Bueno, también esta cultura ofrece lo que es demasiado recreo incesante, lleno de imágenes y música sin fin, cosa que al consumidor siempre lo mantiene en esa burbuja. Lo llena de objetos tecnológicos, el tema de fiestas ya es mucho más, mucho más amplio, teniendo así más libertad para casi todo. Bueno, en la actualidad ahora se mantiene todo, absolutamente todo se mantiene regido por lo que es la moda. Los objetos de publicidad, la alimentación, el ocio, la música, los deportes, los medios y las tiendas, ninguna de esas es ajena al mundo de la moda. La moda en sí es omnipresente y tiene bajo todo su orden la producción y el consumo, la distribución y comunicación del ocio, arte y la cultura. Por ejemplo, ciertos objetos de antaño como los lentes, los relojes que siempre han estado en la vida del hombre, dejaron de ser accesorios, dejaron de ser herramientas, sino pasaron a ser accesorios de moda, el cual eso también afecta con temas de arquitectura de los bares, restaurantes y hoteles, todo manejado ya desde otra perspectiva. Bueno, como mencioné, el tema de la arquitectura varía, ya no es una arquitectura que simplemente te da un lugar para recepcionar y entregar, sino también una arquitectura que te busque a lo que es interactuar con el usuario, que, haciéndolo sentir como si estuviera en una aventura mientras consume parte de lo que... Bueno, con respecto a la industrialización de la ligereza, esta estetiza los objetos más corrientes que hay, de manera que seducen al consumidor. Se deja de lado el valor en sí, el valor principal, y se prioriza lo que es el glamour, el estilo y la tendencia. Se usa como medio en la coquetería, por así decirlo, para llamar así al usuario. Y estas se basan, estas tendencias son más que todo en lo ligero, se centran en lo nuevo, lo que es tendencia, crean y venden estética más que todo, haciendo de de la ligereza un universo ya, una ley universal, por así decirlo. Ahora, las consecuencias que nos traen vendrían a ser, eh, más que todo lo veo con una pregunta, si la moda forma cultura o degrada la creatividad del consumidor. Esta pregunta es motivada por sus resultados con el usuario. Le muestra quizá productos o programas caracterizados por la idiotez, como vemos mayormente en el consumo por televisión, quizá muestra lo que es demasiada vulgaridad, el sexo y la violencia siempre están. Eh,
son juzgados por degradar y matar la verdadera cultura. Ese tema de ligereza crea productos de caducidad, por así decirlo, ya que son solamente para entretener fugazmente. Y esta forma de barbarie también atrofia, por así decirlo, la sensibilidad estética del hombre. Y por último, lo que es la ligereza industrializada sobre y qué aspecto tiene sobre la economía. En sí, eso está dividido en dos. Por un lado tenemos el capitalismo de seducción ligero y lúdico, que es el que estaba mencionando, y por otro, el capitalismo financiero y a la vez intangible. Más que todo vendría a ser uno voraz y hipertrófico, disculpe. Esto tiene un desequilibrio dado que por todo esto la moda siempre predomina y funciona todo con rapidez, con tal precocidad, tanto dándole un aspecto sí, quizá a la vez fluido, pero esta genera una inestabilidad en el desarrollo del Mi hombre. nombre es Diego Campos y yo les hablaré sobre la volatilidad, movilidad y frivolidad del consumidor. Años atrás, las cosas se desarrollaban en un ámbito de no mucha practicidad. En la actualidad, se desarrollan en un medio más pragmático y esto mismo sucede en la comodidad que buscamos los consumidores en todos los aspectos de nuestra vida diaria. En el ámbito del consumo, ahora no solo son las personas de clase alta las únicas que pueden comprar por placer y consumir más allá de lo necesario. En la volatilidad, el usuario actual tiende a tener más gusto por tener más experiencias nuevas que pueden llegar a ser una obsesión que por los placeres nuevos que quieren experimentar. Un gusto por tener lo nuevo y lo último de la tendencia actual y ve la forma o manera de conseguirlo. Aquí el usuario domina un consumo más íntimo y hedonista. Por último, podemos señalar que el actual consumismo se debe también a satisfacer deseos incumplidos de algunos pasajes de nuestras vidas. Luego está el ocio. Cada vez hay más usuarios que le dedican más tiempo y más dinero al ocio. Tenemos a nuestra disposición instrumentos que nos posibilitan el uso de nuestro tiempo libre. Existen más interés en actividades recreativas, viajes y diversión. Diariamente vemos a jóvenes en su celular, televisores en casa, videojuegos, computadoras, etcétera. Más ahora, con el consumo o con el uso de la tecnología, los momentos de ocio no solo se pueden realizar en lugares de esparcimiento, sino también en casa, haciendo el uso del medio del modo virtual. Luego está el viajar. Los viajes siguen siendo una de las mejores alternativas para poder conocer, tener nuevas experiencias y nuevas aventuras, tanto en lugares conocidos y mucho más en lugares que queremos conocer. Hoy en día, el usuario consumidor ya no se pregunta qué quiero tener, sino qué quiero experimentar. Y por eso es que las compañías que ofrecen este tipo de servicio ofrecen cada vez más prestaciones a los usuarios para una mejor experiencia, comodidad, facilidad y diversión. Finalmente está el reír. No se consume solamente objetos o viajes, sino también risas. La risa permite el estímulo de muchos órganos y es una respuesta a un estado de sentirse bien en diferentes ámbitos, y es por eso que existen actividades que promocionan y propagan el estímulo a la risa por medio de diferentes eventos como escenas de teatro, circos, entre otros. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Ariana Cáceres y en esta ocasión voy a continuar la exposición de mis compañeros, enfocándome en el consumo como carga y analizando la obra El niño junto al cielo. Una pequeña introducción de la obra es Esteban y Pedro son niños de lugares diferentes
Esteban proviene de Tarma y Pedro es limeño. Sin embargo, Pedro no tiene casa ni hogar y Esteban está conociendo la capital por primera vez. Esteban se encuentra un billete en la acera, un billete de 10 soles o un billete anaranjado, y lo recoge y decide guardarlo. Entonces conoce a Pedro, se vuelve rápidamente amigo de este niño y decide contarle acerca del billete. Y entre los dos, bueno, más idea de Pedro que de Esteban, deciden ir a la Plaza San Martín para hacer un negocio y vender revistas. El negocio sale bien y al final del día no solamente tienen 10 soles, sino tienen 15. Es aquí donde hay un punto de quiebre y la ambición de Pedro lo lleva a traicionar a Esteban, mandándolo por el desvío y escapando con el dinero. Esto nos lleva a analizar la inocencia de Esteban y me lleva a mí a la conclusión de que él podría ser considerado como ellos y Pedro como nosotros. Esto desde un punto de vista de una persona que ha vivido en la capital. Y bajo esta observación previa, digo que la inocencia de Esteban y su manera de pensar lo determinan en ese grupo. Sin embargo, a Pedro su ambición y sus ganas de querer más lo llevan a nosotros, lo cual no es necesariamente bueno, ya que la sociedad limeña es descrita en el mismo libro como una hidra o un monstruo de 1.000.000 de cabezas. A medida que el cuento avanza, podemos darnos cuenta de que hay una aceleración en la sociedad y cómo Esteban se queda observando esto. Casi al final del libro, cuando él se queda esperando a que Pedro vuelva, podemos ver cómo las personas que lo rodean tienen un paso acelerado, se mueven demasiado rápido en comparación a Esteban, que sigue en el mismo sitio por horas. Esto me lleva al consumo. Tanto el billete de 10 soles, las acciones de Pedro y la velocidad de la sociedad me llevan a pensar que todo está ligado al dinero. Y no me refiero al dinero como un valor que uno desea guardar, sino un valor que puede invertir o puede cambiar por otros valores. Esto me lleva a un cambio a la actualidad, en donde las personas normalmente trabajan para ganar y ganan para consumir, y en algunos casos ya ni siquiera consumen lo que ganan, sino consumen más allá de lo que ganan, gracias a la existencia de las tarjetas. Esto crea una sociedad acostumbrada a consumir más de lo que podría llegar a ganar o consumir más de lo que necesita, creando una cultura del consumo que no necesariamente es buena o positiva o que le deja algún aspecto positivo a nuestra sociedad. El punto es que nos vende una idea de que comprando ciertos productos vamos a poder tener acceso a una vida que probablemente solamente existe en nuestros sueños. Es por eso que una sociedad como consumista es una sociedad vacía. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la insoportable levedad del consumo. Lipovetsky se cuestiona sobre las numerosas demandas de aligeramiento de la vida corriente en el cosmos consumista, dando unas frases célebres como la contradicción pesado-ligero es la más misteriosa y ambigua de todas las contradicciones de Milan Kundera. Y nos da la pregunta, ¿qué hemos de elegir, el peso o la levedad? Y ante tal planteamiento filosófico de esa altura, imposible no apoyar la concepción de Kundera, pero Lipovetsky sostiene con su fuerza habitual que lo ligero no es un fenómeno de moda ni un efecto de superficie, es un hecho social total. Hablar de civilización de lo ligero se ha vuelto hoy legítimo, así como la modernidad podría definirse por lógicas estructurales como la racionalización,
la diferenciación funcional e incluso la mercantilización del mundo. Desde un punto de vista, ninguna idea aclara mejor la dinámica de las sociedades modernas que la de aligeramiento de la vida y de lo que se ha llamado guerra de lo ligero contra lo pesado. Lo ligero en el pasado remitía a esferas de la vida social consideradas secundarias y periféricas. El cambio es radical en este plano, producida y exigida por el propio sistema económico, difundida por los medios de masas. La ligereza es hoy un clima general, al mismo tiempo que una dinámica central que se aloja en el núcleo del mundo, productivo y comercial. Estamos en un momento en que lo ligero ya no se opone a lo serio, dado que toda una parte de nuestra realidad más material y más negociable no se separa de lo frívolo. No se trata ya solo, como en el humor, de hablar con ligereza de cosas serias, sino de producir un mundo comercial con la apariencia de lo ligero. El hecho de que la ligereza consumista tiene cierto peso es innegable. ¿En qué sentido pesa o con qué intensidad? Esa es la cuestión. Es igual con la pesadez según Lipovetsky. Abordar la complejidad de la ligereza y la pesadez sería negligente, ya que en el libro nos da a entender que no hay solo una ligereza, sino ligerezas propias con experiencias distintas. Es verdad que puede haber ciertas contradicciones en la vida consumista. Es innegable que la vida consumista no transcurra sin el peso del fracaso y descontento, pero lo más probable es que los individuos se adapten y descubran satisfacciones donde estén con lo que esté y con lo que esté a su alcance, como sucedió en la época de las luces en el siglo XVIII, por prevalecer con una mentalidad que hizo de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permitieron el progreso de la humanidad, ya que a finales de ese mismo siglo en Francia surgieron algunos cambios en el pensamiento de la Ilustración. La lucha de lo ligero contra lo pesado cruzó un umbral decisivo desde mediados del siglo XX, con la aparición de las economías de consumo. En las economías desarrolladas proliferan por doquier los bienes dedicados a facilitar la vida cotidiana, como lo son la higiene y el confort de la vivienda, electrodomésticos y automóviles, pero también el informar y comunicar, como el televisor, teléfonos, ordenadores e internet, a embellecer como la ropa de confección, cosméticos o objetos decorativos, a divertir como la televisión, equipos de estéreo, música, cines, juegos y turismos. Si el universo consumista está íntimamente relacionado con el movimiento de aligeramiento de la vida, es porque no deja de multiplicar las ofertas de confort, de desarrollar las facilidades, comodidades y atractivos del bienestar material. También nos habla sobre el hiperconsumo y lo contrario que está con la ligereza de no coincidiendo en absoluto en el sentido de valores. A su vez nos habla sobre las sociedades hiperindividualistas y sobre los dominios de la vida afectiva, profesional y subjetiva, llegando a un punto sobre lo ligero sigue siendo ligero y cómo lo pesado pesa cada vez más, queriendo dar a entender que la ligereza no es totalmente positiva, pero tampoco es indigna, y la reflexión que nos brinda acerca de la ligereza es una necesidad psicológicamente fundamental y universal que corresponde a la necesidad de esparcirse y reducir las tensiones de la vida, en las mismas palabras de Lipovetsky. Mucho más porque todo esto no se transforma en una carga, sino en algo ligero como un viaje o una lectura, quedando presentes los momentos de la ligereza. Gracias.